Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 10 de mayo y tenemos un montón de información, varias noticias. La primera, vamos a hablar de otra vez el caso del obispo de Chilpancingo, porque han cambiado de nuevo, otra vez, a una semana, la versión de lo que está sucediendo o de lo que pasó. En realmente una comedia en donde está la alta jerarquía eclesiástica, en donde no saben ni qué decir para pues intentar encubrir realmente los hechos. Vamos a hablar también sobre cómo desde Zacatecas llegaron ya elementos del ejército de una manera y muy importante, han sido desplegados al mismo tiempo también. Vamos a hablar de lo que los priistas han empezado un nuevo montaje a decir para echarle tierra a la Guardia Nacional. Y vamos a hablar también de el gasto de propaganda digital, de los bots, pues, de Xochitl Gálvez. Ya esto es un escándalo internacional. Pero a pesar de todo ello, lo cierto es que aquí en nuestro país el INE lo sigue ignorando. Pero ya esto creció. Así que vamos a arrancar y bueno, suscríbanse, denle like y vámonos con el Obispo Gate. Hace unos minutos en el programa de Ciro Gómez Leiva apareció el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano cambiando de nuevo la versión del famoso obispo. Sea lo que sí fue secuestro express, que le robaron su camioneta, que le robaron sus pertenencias y con esto se cataloga como secuestro express. Yo me digo, a ver, si me roban mi tarjeta o me roban mi coche, eso es un robo, no es un secuestro express, ¿no? Pero bueno, él empieza a decir esto, pero lo más interesante es que él empieza a decir que el obispo estaba amenazado. Esto es interesante porque aquí él empieza a hablar de una nueva versión que no se había dicho hasta el día de hoy. Sí, les estaba comentando que una semana antes era considerado un hombre de gran talento por el valor que demostró de haber sido capaz de encontrarse con los capos, fue con los ojos cerrados, lo llevaron y él fue exponiendo su vida, se logró una tregua y una semana después es considerado una persona que ha traicionado su vida consagrada. 54 años de vida religiosa, 7 años de obispo de Chilpancingo, 11 años de obispo de Huejutla, 50 años de sacerdote, todo eso se va a la borda. Yo creo que llega que en la medida justa poner en el equilibrio todo lo que él ha sido antes, y era intachable en ese sentido, y ahora llega esta mancha que lo hace a un lado, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser equilibrados y hay que ver bajo toda una perspectiva global y objetiva su vida ministerial. Ahora, monseñor, preguntarle entonces, cuando usted dice, él está amenazado, no quiere pasar por la misma situación, ¿es porque usted ya habló con él? ¿Es porque usted pudo platicar con él y escuchar esto de viva voz? Yo he hablado con él 2 ocasiones. No me lo ha dicho directamente, me lo ha dicho indirectamente como está en su escrito. Por salvaguardar su integridad física. ¿Qué quiere decir? Entonces yo lo intuyo, lo veo, lo interpreto de esa manera. ¿No está protegido, Monseñor No, Salvador Rangel? No está en un lugar en donde no se puede, no se sabe exactamente. Sí. Sabemos que está con su familia, pero no tiene, digamos, no tiene un dispositivo de seguridad. ¿El Estado mexicano no le puso un dispositivo de seguridad? Que yo sepa, no, Ciro, no. Bueno, sé que son preguntas que tendremos que hacerle. Un par de semanas, hace 2, Chilpancingo, de llevarlos en zonas. Hace 8 días había esperando y presencial auditorio. Pero pues usted lo entiende. Ante la falta de información suelen completarse con dato también la Fiscalía últimamente en un segundo paso volvió a expresar que había todos los elementos para considerar un secuestro express. Yo mismo hablé con un penalista y me dice que encuentra elementos verídicos para hablar de un secuestro. Robaron sus tarjetas, robaron dinero, le robaron su automóvil, elementos que están siempre presentes en un secuestro. Y además, dentro de esta especulación de la que se habla,
es tan triste ver que se haya utilizado y se haya instrumentalizado de un modo político. La Iglesia ha adquirido, por gracia de Dios, una autoridad moral bastante amplia en los últimos años, y creo que de alguna manera hay algunas instituciones que no están muy contentas con esta autoridad moral, porque proclama y dice la verdad. Se vinieron una serie de bots, pero de verdad increíbles, con una manera de insultar que da vergüenza. Y además miles y Monseñor, hacia El Salvador. Es el espacio que así ha sido con moral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está amenazado? Ciro, en la que yo creo que deja mucho que ver, Monseñor, en consecuencia de mi integridad física y moral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está amenazado? ¿Que no quiere volver a pasar una situación? ¿Que todo lo que ha hecho ahora pues está por el crimen organizado, por quien sea amenazado? Yo creo que esa frase quiere decir mucho, y además, dentro de estas conjeturas, si una semana antes era una especie, una personalidad de gran talante por su valor, por haber sido un mediador, por haber ido con los ojos cerrados en un automóvil a hablar con los capos del narcotráfico. Entonces ahí dice, ¿no? Claramente que este obispo está amenazado. El problema es que esto choca con una declaración, porque él es el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pero choca con la declaración ya ministerial del párroco de la iglesia del obispo, ¿no? Cuando desapareció Juan Ricardo Negrete Cárdenas, sacerdote de la parroquia Santuario de la Virgen de la Natividad, en donde, hacía su misa el obispo, fue quien presentó la denuncia por desaparición inicialmente. Entonces, lo interesante es que él dijo, y testificó, declaró lo siguiente: el obispo no fuma, no toma bebidas alcohólicas, no consume drogas, no ha estado detenido, no pertenece a célula criminal ni pandilla, es célibe, es sano, controlado, padece hipertensión, no es agresivo, no había tenido ninguna amenaza, ojo, no hemos recibido ninguna exigencia de pago de rescate por él, no he sabido que alguien le deseara hacer algún daño. También el obispo nunca ha llegado a perder el conocimiento, tampoco le han cobrado piso, no ha sido amenazado de secuestro ni nada. Esto lo dice el sacerdote con el que trabajaba. Entonces, otra vez vuelvo a decir, pónganse de acuerdo qué es lo que quieren decir, cómo van a proteger, ¿no? Que finalmente de este tema. Y es que honestamente no se ponen de acuerdo, ya sean ridículos, como sucedió con Leo Zuckerman precisamente en tercer grado esta semana, cuando él, en su participación, dijo lo siguiente: ¿qué tiene de malo que un obispo se meta a un hotel con un otro hombre y consuman cocaína? Que cada quien haga de su vida un papalote. Así lo dijo Leo Zuckerman. ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues realmente no tendría nada de malo, salvo que él, pues, es un líder espiritual, líder moral, y estaría violando finalmente, pues, todos sus votos y sus promesas, ¿no? Estaría cometiendo, pues, pecado incluso. Y esto, pues, además, afortunadamente no fue un menor de edad, sino estamos hablando de un acto criminal. Y esto le generó muchísimas críticas. Y yo, incluso Leo Zuckerman, intentó componerla, pero yo le diría, ya no compongas, compadre. Ya no la compongas. Por ejemplo, dice lo siguiente: la moralidad o inmoralidad de un obispo es un asunto entre él, su feligresía y la Iglesia Católica. Los demás debemos ser respetuosos de su vida privada, con la que, como cualquier otro individuo, puede hacer un papalote. Ah, sí, pero si se trata de hablar de la vida privada de, por ejemplo, López Obrador, de su esposa, de sus hijos, de sus nuevas, ¡ay, sí, no hay problema! Métanse con todo, júzguenlos con todo lo que puede ser, ¿no? Es lo que uno se molesta en monstruosa, enorme hipocresía. En otro tema, rápidamente, en los últimos días, Zacatecas ha sido escenario de realmente fuertes ataques de la delincuencia. Y ayer, sin embargo, respondió al gobierno federal. Y ha sido desplegados 1,000 nuevos integrantes, 1,000 soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar la estrategia de seguridad y paz. ¿No? Llegaron al jueves 1,000 soldados de las Fuerzas Especiales. Su llegada se da luego de los hechos suscitados en los últimos días. Los efectivos castrenses provenientes de la Ciudad de México serán desplegados en distintos puntos geográficos.
Estos nuevos elementos se caracterizan por su rapidez, movilidad y capacidad de despliegue lo que permite generar y explorar con eficacia acciones de inteligencia. En redes sociales el gobernador dio la bienvenida y miren, aquí están los 1000 elementos que llegaron a Zacatecas el día de ayer. Obviamente a reforzar una situación que se estaba medio complicando, la verdad es que sí. Pero bueno, afortunadamente ahora sí han sido desplegados. Esto es sumamente interesante e importante, la llegada del ejército. Y fíjense que mientras, para que vean que este tema de las fuerzas de seguridad también ya se está politizando, el día de ayer priistas señalaron, y esto estoy casi seguro que es un montaje, que la Guardia Nacional les disparó. Sí, les disparó su convoy. Esto fue lo que dijeron. Ayer priistas denunciaron que elementos de la Guardia Nacional, dispararon contra la camioneta en que viajaban 2 candidatas a regidoras y algunos otros militantes. En la línea está Antonio Padilla, dirigente del PRI en Jalisco, a quien le agradezco que me tome la llamada. ¿Cómo está, Antonio? ¿Qué tal? Buenos días, Azucena. El día de ayer... ¿Sí? A ver, lo estaba escuchando gente del Guardia Nacional. ¿Es que lo nacional? Desplazaban. Sí, ayer informábamos lamentablemente que la Guardia Nacional abrió fuego contra un vehículo donde se desplazaban 6 personas, entre ellas dos candidatas a regidoras del municipio de Villa Purificación. Les disparan, me decía el reporte que había una persona, bueno, hasta ayer se decía que había una persona herida de gravedad. Sí, eran 5 mujeres, un varón, el varón iba conduciendo, el varón resulta herido con impactos de bala en un brazo. El día de ayer se hospitalizó en el hospital regional, más tarde se desplazó a la ciudad de Guadalajara. Y se reporta ahorita estable, ya fue intervenido quirúrgicamente. Ahora, ¿qué dice? Pero les soy honestos, la verdad es que esto suena a entre montaje y bueno, también lo cierto es que estos priistas y prianistas pues han exhibido como, bueno, han postulado a criminales como candidatos, ¿no? Incluso han sido detenidos, una candidata en Puebla detenido con todo un arsenal y no por una orden de aprehensión, la agarraron infragante con un arsenal y por esa razón fue detenida. En fin, o sea, ahí se no creo a los priistas. En otro tema, están surgiendo ya las noticias, reportes del gasto electoral. Y miren, en lo que ha reportado los candidatos presidenciales que han gastado en propaganda digital, o sea, los que aparecen en Facebook, en Twitter, en YouTube y obviamente en las páginas web, pues es claro cómo, por ejemplo, que Xóchitl Gálvez ha gastado 75 millones de pesos, fíjense, 75 millones en redes sociales, mientras, por ejemplo, Álvarez Maínez curiosamente ha gastado 25 y la que menos ha gastado es Claudia Sheinbaum con 22. Lo curioso es que mientras Xóchitl gasta hasta la mitad de su presupuesto en bots, si nos damos cuenta, Claudia Sheinbaum gasta la gran mayoría, ¿no?, en sus recorridos, 181 millones de pesos, o sea, gasta como 160 millones, 150 millones ha gastado en sus recorridos. El tope de gastos es 600 millones, así que realmente están lejos todos del tope de gastos de campaña. Aunque claro, falta el día de la jornada electoral, ahí se gastan una buena lana. Pero como lo vemos, de todos modos sí es relevante todo lo que ha gastado Xóchitl Gálvez en esto, en redes, en bots. Y finalmente eso es un escándalo porque ya incluso en el Le Monde ya salió este artículo, fíjense, en donde hablan precisamente de los bots en contra de Claudia Sheinbaum. A México, una campaña de bots, ¿no? Y obviamente aquí aparecen bots. Y es interesante porque ya hasta los franceses se dan cuenta de esta campaña de bots, pero el INE todavía no se da cuenta que hay una campaña pagada muy onerosa por bots. Si Xóchitl Gálvez reporta este gasto, ¿no?, 75 millones de pesos, sin bots, imagínense qué tanto está gastando para los bots, ¿no? O sea, una monstruosidad de dinero. En ese sentido, el día de ayer, Mario Delgado habló sobre este tema y sobre el tema también de la marea rosa. Bueno, habla sobre los bots
Mario Delgado, y dice que es sorprendente que mientras en el nivel internacional ya aparezcan los bots en el INE, no haya ningún tipo de investigación en torno a los bots, no haya ningún tipo de interés para investigar la guerra sucia, que incluso Meta ya tiene identificados y ha bajado cientos de páginas de fanpages precisamente de bots, y el INE no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Nada más es cosa, dice Mario Delgado, que mande un oficio a Facebook para que le den este reporte, pero no lo quieren hacer, donde se muestra la enorme complicidad de todos los consejeros del INE, y al mismo tiempo ayer Mario Delgado habla sobre igual lo que pasa con la famosa marcha de la marea rosa convocada por Xóchitl y por Claudio X González en el debate presidencial, que dice que, caray, ¿cómo es posible que ahorita vayan a decir que, bueno, en una de esas fiscalizamos la marcha, cuando, dice Mario Delgado, cuando nosotros hacemos eventos, nosotros siempre nos fiscalizan todos y cada uno de nuestros eventos? Vamos a escucharlo. La marcha. Yo no estoy de acuerdo con la presidenta del INE, que dice que si Xóchitl lo pone en su agenda, se lo va a contabilizar. Pues perdón, pero todos los días a Morena lo están persiguiendo, diciendo que hay actos que no reportamos en la agenda. Ahora resulta que un acto que va a estar frente a todo el país en el Zócalo de la ciudad, no lo va a ver el INE si no lo pone la señora en su agenda. Tienen que fiscalizarlo y tienen que cargárselo porque no es ciudadano. Pero no solo eso, al quitarse la máscara, tienen que registrarse como actos anticipados de campaña las otras marchas, porque ya sabemos que no eran ciudadanas, que siempre fueron para el PRI, para el PAN, quienes lo organizaban. Entonces son actos anticipados de campaña que tienen que investigarse y estuvieron frente a toda la nación. Entonces esa es nuestra petición. Incluso ayer Citlali Hernández en una entrevista nos comentó que fue Xóchitl la que pidió apartar el Zócalo para este día. O sea, no fue ni Claudio X González. O sea, es un 100% acto partidista de Xóchitl Gálvez. Y entonces le preguntas, bueno, ¿y qué está haciendo el INE? O sea, todo el mundo estamos viendo esto, lo obvio, lo lógico, lo bastante claro, y ellos no lo ven. Ah, pero si el presidente se atreve a decir la candidata conservadora, le borran la mañanera. Recuerdo que incluso el presidente ha borrado de motu propio las mañaneras, precisamente para que ya le dejen de… Siempre se quejaban, ¿no? Si el presidente se atreve a abrir la boca, inmediatamente lo silencian. Pero es que es increíble, ¿no? Esta dualidad. Como para unas cosas vigilan con lupa hasta el extremo, hasta el exceso, lo que hace Morena, lo que hace Claudio Sheinbaum, lo que hace López Obrador, y en otro lado están totalmente ciegos. Nunca se dan cuenta de absolutamente nada de lo que le hace Xóchitl y la guerra sucia de la oposición. Es insólito, es burdo, asqueroso, es vomitivo, ¿no? Antes, caray, ni siquiera hace 6 años no eran así las cosas. Se los puedo asegurar. Yo que lo cubrí, sí sabíamos que había fraude y toda la cosa, pero cuando menos hacían el esfuerzo de simular que eran imparciales. Pero ahora ya se perdió ese pudor, ya se perdió esa simulación. O sea, ya son increíblemente burdos. Y lo que les sigue. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.